Pues lo llevamos todo él. Y como siempre le digo, no pidamos milagros, nosotros somos un milagro. Cada cosa que hacemos es un milagro. Cuando desarrollamos nuestras células y nuestros cromosomas, terminamos llegando hasta la zona de los famosos exones e intrones, que se conocen. Son X viene del exterior, es decir, se manifiesta afuera bajo la forma de una codificación de proteína y que al final desarrolla alguna función estructural, anatómica, funcional, lo que fuese, porque a fin de cuentas somos una construcción realizada en base a muchas proteínas codificadas a su vez en segmentos del ADN que se llaman exones. Y los intrones, los que siempre han dicho que no hacen nada, que aparecen sí hace mucho, solo que no lo expresan como una proteína, es decir, su sola localización espacial permite que los exones trabajen bien. ¿Entienden? Es decir, si yo quito los intrones, el exón probablemente no funciona adecuadamente. Así que parecen ociosos, pero no lo son. ¿Ya? No le he dicho a usted, le he dicho a los intrones, por si acaso. Interesante este concepto, esta idea, es que en los hospitales ustedes van a ver, hay ginecobstetricia, hay abortos todos los días, abortos espontáneos me refiero, no aquellos provocados, abortos espontáneos. Cuando han estudiado esos abortos espontáneos, la gran mayoría de sus casos tienen alteraciones cromosómicas severas. Quiere decir que la naturaleza propia desecha aquellos productos que vienen defectuosos en extremo, ¿no? Y simplemente no serían viables. Por eso, desecha el bebito, fíjense en su bolsa amniótica, su saco amniótico, la placenta está acá, la cabecita, los bracitos, las piernitas, ahí está la cabecita. Da pena, ¿no? Pero eso es útil porque cuando ustedes tengan pacientes, señoras que están muy tristes, depresivas a veces porque han perdido un bebé, ustedes les explican que en realidad ese bebé probablemente venía con problemas cromosómicos severos, lo va a entender mejor, ¿no? Es una información científica que les sirve para empatizar con los pacientes, con las pacientes, el padre también, porque no, claro que sí. En el 2000 más o menos se peleaban dos líneas de científicos para dar a luz, para dar a luz al famoso proyecto Genoma Humano. Probablemente el proyecto científico más ambicioso de la época de entonces, ¿no? Y a través de él, a partir de ese proyecto Genoma, donde se han modificado prácticamente todos los genes de la raza humana, pues se está haciendo ahora toda la ingeniería que viene para bien o para mal. Hay cosas muy buenas y cosas muy malas también, como siempre, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes conocen el famoso proyecto Genoma Humano. Por lo menos han escuchado hablar de él. Si no han escuchado, pues escuchen, lean, busquen, para tener información muy al alcance de la mano. Conceptos importantes que ustedes los conocen, vamos a recordar nada más. Por ejemplo, que un número haploide es un conjunto de cromosomas que están en los gametos, es decir, un juego único. Los humanos tenemos 23 cromosomas, ¿cierto? 22 autosomas y un cromosoma sexual. Para dar origen a otros seres ya vivos tendremos que dar origen a la formación diploide, que es el 2N, es decir, la multiplicación por 2 de los haploides. Ahí estoy seguro que todo el mundo lo recuerda. Igual que euploide es un múltiplo de ese número haploide, y aneuploide es todo lo contrario, son múltiplos inexactos. Como idea, simplemente, la mayoría de neoplasias, o muchas neoplasias, son aneuploides, es decir, tienen cargas genéticas completamente aberrantes que en cierta forma son la causa de esa neoplasia maligna. Y los ejemplos que ven ahí pues no son nada de otro mundo, son bastante sencillos, lo van a revisar. No se olviden que yo la clase se la voy a subir y yo estoy seguro que la mayoría ya la tiene. De hecho, algunas modificaciones, por cierto, como siempre, ¿no? Entonces, otra terminología importante es la monosomía. Mono es uno, soma es cuerpo, pero acá se explica para cromosoma. Monosomía, un solo cromosoma del par, por ejemplo, en el Turner le falta un cromosoma sexual, síndrome de Turner. Vamos a verlo más adelante. Y trisomía es un tema de seminario que estamos viendo esta semana, la famosa síndrome de Down, que estoy seguro ya muchos han hecho el seminario, en donde hay un cromosoma extra, un cromosoma completito, ¿verdad? No un gen, un cromosoma. Entonces, un cambio de secuencia de genes se llama mutación. Recuerden que las mutaciones finalmente son alteraciones en las bases del ADN, adenina,
alteran por tripletes una proteína, perdón, un aminoácido distinto, ¿no? Muchas veces esas alteraciones son silenciosas porque el aminoácido se sigue produciendo, y otras veces no tienen ningún sentido, por ejemplo, y simplemente deja producirse la proteína, lo cual puede ser algo catastrófico en el paciente, ¿no? Mutaciones puntuales, mutaciones con desplazamiento de la pauta de lectura o por repetición de trinucleótidos. Vamos a ver más adelante una secuencia bien sabrosa de esto, ¿no? Yo voy a darle más importancia, donde me detenga más tiempo, es probable que de ahí vengan más preguntas. ¿Por qué? Porque es la parte importante de la clase, ¿no? Lo que lo pase muy rápido, pronto no tanto, pero donde me detengo un poquito más, ahí por ahí les doy un dato para que vayan entendiendo que se le da más importancia a lo que ustedes deben saber. Entonces, fíjense, mutaciones en un único gen, es decir, mutaciones monogénicas, también llamadas mendelianas, por Gregor Mendel, la que veremos al final. Fíjense, hay un cuadrito de sus Robbins. Por cierto, le mandé con los delegados el Robbins que todavía no ha salido, ¿eh? Ojo, no ha salido. Fíjense bien, está con fecha de 2026, estamos en 2025. Mucha gente ha muerto por conseguir ese libro y ustedes ya lo tienen gratis. Bacán. Nomás no digan que yo se lo pasé. Échenle la culpa al delegado. Barreto aquí, Barreto. Le doy cuenta a Barreto también. Entonces, fíjense, prevalencia de enfermedades monogénicas, mendelianas, seleccionadas, un grupo de ellos, lo más importante, lo más frecuente, en lactantes nacidos vivos, o sea, no se han muerto antes de nacer. Miren, es común encontrar colesterol alto en gente mayor, gordita, subir de peso, diabética, etc. ¿Cierto? Sí, es casi lo correcto, lo usual. Pero que haya en niños pequeños es un síndrome, es la hipercolesterolemia familiar. Es decir, uno nace con la tendencia a hacer hipercolesterolemia y hace placas de ateroma a edades tempranas, en la infancia. Hacen infarto y miocardio en la infancia, imagínense. Cosa extrañísima, ¿no? Y fíjense, no es tan raro. De cada 500 nacidos hay uno. O sea, tenemos gente que tiene problemas, niños, gente joven, ¿no? Solo como ejemplo de autosómico dominante. Autosómico se refiere a los cromosomas del 1 al 22, ¿no es cierto? Recuerda que esos son los autosomas, ¿no? En cambio, como autosómico, o sea, aquí solamente hace falta uno de los locos que sea dominante. Acá, en los recesivos, ya saben, los dos tienen que ser alterados. Y fíjense, un porcentaje parecido para la anemia falciforme. La van a ver en los hospitales, ¿saben? En cualquier hospital le cae de vez en cuando una anemia falciforme. Es decir, una anemia en la cual los glóbulos rojos tienen una forma distinta, una forma en hoz, como una hoz, una forma alterada, y que se fragilizan, se rompen y el paciente se desarrolla anemia porque el citoesqueleto del glóbulo rojo está alterado y adoptan formas anormales que son rápidamente distribuidas en el vaso y hacen anemias severas, muy muy severas. Fíjense, uno de 625, no es tan raro, no es tan raro. ¿Cuántos son ustedes? 160 alumnos más o menos, creo. 160, multiplico por 4, 320, 640. ¿En cuántas promociones debería haber uno como eso del falciforme? Para ponerles un ejemplo nada más. Y estos son el autosoma. Esta es la actividad del cromosoma X, cromosoma sexual, como comprenderán. Un ejemplo clásico de docencia es la distrofia muscular tipo Duchenne o Duchenne-Becker, que veremos más adelante, no se desesperen. Acá tenemos los tres cuadritos de Robbins, que son muy bonitos, por favor leanlos bien, podría tener una preguntilla de por ahí, ¿ya? Donde tenemos las autosómicas dominantes frecuentes, las autosómicas recesivas y las ligadas al cromosoma X. Como ejemplo, porque no me alcanzaría el tiempo para hablar de todas, voy a mostrarles una de dominante, una de recesiva, ahí está marcada, y una de ligada al cromosoma X. ¿Les parece? Y no se olviden que la clase la van a tener, ¿ya? Una enfermedad muy interesante es el síndrome de Marfan, en donde tiene una prevalencia, es bastante raro, bastante raro. Y hay casos familiares, eso es la parte triste, ¿no? Los esporádicos son la cuarta parte de casos y los familiares son 3/4 partes de los casos. La mutación ocurre en el gen que le han llamado FBN. ¿Por qué? Porque viene de la palabra fibrilina. Ojo, no es fibrina, no es fibrosis, ¿ya? Porque la gente confunde fibrosis con fibrina y no es la misma cosa, completamente distinta. Ni siquiera es fibrina, es fibrilina, ¿ya? Fibrina U. Es una proteína súper importante en el espacio extracelular, en la matriz extracelular.
Y la produce también el fibroblasto, que además produce colágeno. Por eso puse acá acostadito una cuestión histórica que es interesantísima también, en donde este compositor y violinista, ¿cómo lo diría? Nadie podía tocar lo que él tocaba, para mí. Él tenía un síndrome, el síndrome de Lerdac, donde el colágeno es súper laxo y él tenía unos dedos enormemente largos y súper flexibles. Entonces podía hacer con el violín cosas que nadie más podía hacer. Fíjense cómo hay gente que aprovecha su defecto, su enfermedad, para hacer algo bueno, en lugar de quejarse. Le llamaban el violinista del diablo, miren, porque está la sombra ahí que lo ponen a propósito en la foto para que lo recuerden. Ojo, este es el Lerdac, no es colágeno. Marfan es fibrilina. Qué fácil, ¿no? Con F de fibrilina. Y esto está en su libro que les mandé con los delegados. ¿Ya? Los delegados, este cuadrito de ahí. Normalmente la fibrilina 1 forma sus microfibrillas, que son estas naranjitas que ven acá, que secuestran al factor de crecimiento transformante, beta, y lo mantienen en su lugar, en un tejido conectivo normal. ¿Qué pasa cuando la fibrilina está alterada? Fíjense, están sueltas, el tejido conectivo está debilitado, como dice ahí, están sueltas la fibrilina, y se liberan estas moléculas de TGF-beta, y como son factores determinantes de crecimiento, realiza su acción en un receptor de la membrana, etcétera, etcétera, y eso degrada la matriz extracelular, la hace más laxa, y por eso tenemos el síndrome de Marfan. ¿Cómo se corrige esto? Pues hasta ahora no hay forma de hacerlo, ¿no? Algún día sí, con la patología molecular y el enfoque molecular seguramente lo vamos a hacer. Esa es la idea, ¿no? El paciente Marfan suele ser muy alto. Chicas, cuidado, a las chicas les encantan, los hombres no busquen muy alto porque por ahí les llega un Marfan, así que no sean excesivas, ¿ya? Y son delgados, ¿no? Como ven acá. Fíjense que aquí hay una discordancia entre la mitad inferior del cuerpo y la mitad superior, ¿no es cierto? La mitad inferior es mucho más larga proporcionalmente que la mitad superior. Se le ve más larga que lo que corresponde a la parte superior. Y miren las extremidades. Miren hasta dónde llega, casi hasta la rodilla. Pues mi mano no llega hasta la rodilla, ¿no? Acá, no hay fuerza. ¿Qué más tienen? Tienen aneurisma aórtico, o sea, dilatación de la aorta. Tienen disección de la aorta, se le fragmenta la arteria en la pared. Prolapso de válvula mitral, hacen neumotórax, ¿ya? Se le llena de aire la cavidad pleural y no respiran bien, se colapsa el pulmón. En la cadera tienen protrusión del acetábulo, esta zona de aquí. ¿Ven? Esta zona de acá. Miren el eje de sus pies con la pierna. Miren la desviación de la columna, lordoescoliosis, como quieran llamarlo. El signo del pulgar, el signo de la muñeca. Ustedes pueden hacer esto, agarrarse una muñeca con su dedo pulgar e índice así, y nunca llegar a completarlo, ¿no es cierto? Ellos no les sobra dedo, le dan media vuelta, el pulgar con el índice, se sobrepone. Y el pulgar es hiperflexible, se puede voltear mucho hacia atrás. ¿Qué más acá? Yo hasta ahí, como lo máximo llego, mi pulgar no puede sobresalir bien. Este es el pulgar, ¿este dónde está? ¿Ah? Este pulgar tendría que tirarlo para acá. No llega. Si alguno de ustedes tiene ese signo, por favor, para llevarlo a la patología, hacer la necropsia. Para mostrarlo a todo el mundo. Pecho excavado o pecho en caína, pecho en quilla o cainado y excavado hundido. Miren que difícil, ¿no? Y se le luxa el iris, todo el equipo, del enfoque del ojo, ¿no? Todo lo que hemos visto acá hay menos todavía, así que todo está acá. Algunas fotos de estos pobres pacientes, a mujeres y a caballeros. Miren la discordancia, ¿ven? De aquí para acá es mucho más largo que de aquí para acá. Tiene alteraciones. Miren la columna, pobrecita, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y este es un niño, igualito. Miren esos dedos tipo araña, ¿no? Largos. Y los dedos de los pies también, ¿ya? Así que ya saben, a la hora de buscar a alguien, miren si no tiene algo raro por ahí, ¿no? Entonces, eso era un ejemplo de una enfermedad autosómica dominante. Ahora vamos a ver una autosómica recesiva. Es una enfermedad súper triste porque el paciente se les muere delante de sus ojos todos los días.
El problema está en que el transporte de cloro en el epitelio está alterado. Recuerden que el cloro jala agua, ¿no es cierto? Jala agua. Entonces, al faltar este famoso cromosoma, este gen, que está en el cromosoma 7 en el brazo Q, el moco se vuelve espeso porque le falta líquido. ¿Ya? El cloro se fue y se fue con líquido y el moco se espesa. Y el moco obstruye donde quiera que haya moco. ¿Y dónde hay moco en nuestro cuerpo? Casi en todas partes. En la nariz, en la vía respiratoria, en el páncreas, en todas partes, en los testículos, para que pueda fluir fácilmente el semen. Entonces, todos los lugares donde haya moco, ese moco se espesa. Y el paciente, para empezar, no puede respirar, porque tiene sus vías respiratorias obstruidas por moco pegajoso. Fíjense cómo afecta todo esto: páncreas, vía biliar, tubo digestivo, vías aéreas. Por lo tanto, tengo problemas pulmonares, problemas pancreáticos, y donde quiera que haya moco, ese moco obstruye la zona en donde esté. Está clarísimo, tengo sinusitis, pulmones con moco pegajoso, infecciones añadidas, por supuesto. Miren, la piel, glándulas sudoríparas producen sudoración muy sanada, el cloro está saliendo. Eso no quiere decir que lavan el sudor para ver si lo tienen, ¿no? Antes se diagnosticaba así, ¿saben? Antes se diagnosticaba así, épocas heroicas de la medicina. Los conductos biliares bloqueados en el hígado, el páncreas bloqueado, intestino también obstruido. Ahí está, los órganos reproductivos también están con obstrucción. Un ejemplo de un bronquio libre, un ejemplo de un bronquio lleno de moco, en donde el aire pues, no puede pasar con facilidad. Miren, signos y síntomas: tos persistente, tos con moco espeso, el esputo pegajoso, infecciones pulmonares, lo que les decía, la piel salada, ¿no?, por el sudor, las heces grasosas con un olor inolvidable, no crecen adecuadamente, la vía nasal inflamada, sinusitis, baja de peso, pérdida de apetito, respiración sibilante o corta, no toleran el ejercicio porque no pueden respirar adecuadamente. Todo de acá no es más que lo mismo de arriba, ¿no? Solo que juntando los signos y síntomas. Entonces, eso era un ejemplo de una enfermedad autosómica recesiva. Tienen que tener el gen mamá y papá, no la enfermedad, el gen. Ahora, esta sería de tipo ligada al cromosoma X, ¿cierto? Duchenne-Becker. Hay una degeneración muscular estriada principalmente que afecta a los grandes grupos musculares. El músculo se debilita y se atrofia, y todo lo que dependa de su estabilidad va a generar a la vez debilidad funcional en el paciente, que no puede realizar cosas tan simples como estar de pie, por ejemplo. La creatinquinasa, recuerden, es una sustancia que está dentro del músculo, y cuando el músculo se atrofia, esa sustancia sale y uno la dosa en la sangre y encuentra creatinquinasa elevada. El gen alterado codifica una proteína llamada distrofina, que está acá. ¿Ven? La distrofina. La distrofina, en palabras simples, lo que hace es anclar la membrana citoplasmática con el aparato contráctil. Es decir, le da punto de apoyo, ¿no? Le da punto de apoyo. Imagínense que este es el aparato contráctil, este es la membrana citoplasmática, y pues yo trato de unirlo, ¿no? Ya lo digo. Imagínense que no está unido. Se contrae eso y se contrae solo, no jala nada de la estructura, no la retrae, por lo tanto no hay función, se atrofia y el paciente padece esto en todos sus grupos musculares. Ahí está la ubicación del gen, en el brazo P, el cromosoma X, XP21, no es 21 por si acaso, es 2,1 o 2.1 en realidad. Banda 2, banda 1, así se llama. Así se dice. Los pobres pacientes empiezan muy pequeños sus problemas, miren la hiperlordosis, miren la escoliosis de la columna, torcida en sentido vertical. Las pantorrillas típicamente están más hipertróficas, por lo menos al inicio, y la debilidad es lo que caracteriza a estos pacientes, ¿no? Y no hay forma de curarlos. Uno va a verlos cada vez peor. En el hospital los veo porque llegan a su consulta, y yo, como yo casi siempre a la misma hora, a las 7 de la mañana, los veo a veces los pacientes a la misma hora, cada cierto tiempo llegan de calle, los veo. Es una cosa tristísima, ¿verdad? Son niños, niñas.
en el signo de Gowers o Gowers, es la única forma que encuentran de ponerse de pie. Van escalando sus miembros inferiores. Primero parten del piso, se van levantando como en 4 patitas, y luego con sus manos se van agarrando una pierna, una rodilla, y van trepando sus rodillas y logran recién ponerse de pie. Qué triste, ¿no? Tienen hiperlordosis, como ven, caminan de puntas muchas veces, tienen las pantorrillas un poco más gruesas, la barriguita protruyente, no porque sean gorditos, sino porque la columna está muy curvada a ese nivel. Fíjense, también falla el músculo cardíaco, también el diafragma, no se puede respirar bien, no late bien el corazón, y masas musculares importantes no funcionan, el paciente no puede movilizarse, cada día está peor. Cada día se pone peor. Cosas tan simples como comer. No puede. Hay un cuadrito también de sus reuniones del anterior, en donde habla de las bases bioquímicas y patrón de herencia de algunas enfermedades monogénicas, ¿no? Mentira. Y está el resumen. De hecho, ahí está la hipercolesterolemia que hablamos, está la fibrosis quística, está, ¿dónde está? ¿Dónde está el marfan por ahí? Ahí está, mira el marfan. En resumen, bien bonito el cuadro. Y Luchenbecker también está. Ahí está. Es como un pequeño compendio de mucha información, incluyendo la que ya hemos acabado de revisar un poco, ¿no? A mí me dio risa cuando encontré este cuadro, por lo que parece que dijese, ¿no? Conozco mucha gente que debe tener esta mutación, ¿no? Todos conocemos gente mala que debe tener esta mutación. Son una, por no decir la otra palabra, ¿no? Por no decir la otra palabra. Vamos a hacer un pequeño, creo que me fui muy rápido, vamos a hacer un pequeño break llamando a la lista de asistencia. Creo que ya pasaron 15 minutos, ¿cierto? Vamos a ir un poco más lento porque creo que iba muy rápido. Bien, una mutación, una sustitución, ¿no? De una base, usualmente hay varios tipos, tenemos que catalogarlas como por defecto del material genético, por aumento, o porque se altere la secuencia, es decir, el orden en que vienen esas bases, ¿no? Y por defecto, clásicamente, ustedes han conocido seguramente desde biología la famosa monosomía, es decir, la ausencia de un cromosoma, que es una falla gruesa en el cariotipo de esta persona, ¿no? Al no separarse en la meiosis, pues se queda pegado en un lado y una célula sale con un cromosoma menos. Fíjense lo que pasa, interesante, ¿eh? Si ocurren autosomas, es decir, de cromosoma 1 al 22, no nacen, son abortados. O sea, la falla es tan seria que no pueden nacer. En cambio, si ocurren cromosomas sexuales, sí. El caso más notorio es el síndrome de Turner, que es bien interesante, iba a decir divertido, ¿no? Es bien interesante porque las mujeres tienen 2 cromosomas X y solo usan uno. ¿Se acuerdan? Uno está inhibido formando el famoso corpúsculo D. ¿Corpúsculo D? En biología han hecho esa práctica. Corpúsculo de Barr. O sea, las chicas tienen 2 cromosomas X, pero solo usan uno. El otro lo tienen ahí aislado, bloqueado. Sin embargo, si le falta un cromosoma X, tienen también. Interesante, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Hay cosas un tanto misteriosas, son 45 X0. 45 porque le falta un cromosoma y X0 porque le falta un X, ¿no? Y son, como ven, chicas de talla baja, con el famoso cuello alado, es decir, como si fueran alitas, ¿no? Oreja de implantación baja, un tórax, en general, falta de desarrollo sexual secundario femenino, no hay mamas, no hay caderas, los genitales internos están atróficos, son usualmente estériles, no desarrollan mayor actividad, ¿cómo le diría? Reproductiva, en el sentido de no hay menstruación, no hay nada de aquello, ¿no? Tienen muchos nebus, muchos lunarcitos por ahí, edema en los miembros inferiores usualmente, y también tienen una falla cardíaca, una coartación aórtica. Los ovarios, como ven, son apenas unos pequeños hilitos de tejido y son, como ven, tienen amenorrea.
La típica fórmula es 45,x o 45,xc. Lo de acá, jóvenes, es absolutamente una duplicación de lo anterior. Y hay una pequeña foto de una niña que tiene ese síndrome, ¿no? Por ley, uno debe cubrir los ojitos a una foto de un paciente, cualquiera que sea, con una franja de color negro, ¿no? Seguimos, el anterior fue monosomía, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de detección. Acá se pierde algo de material genético, pero mucho menos que un cromosoma. En la anterior se perdió un cromosoma completo, ahora se pierde algo, pero menos. O sea, material genético en menor cantidad. Como ven, puede afectar al brazo P, al brazo Q, o a un pequeño número de bases. Y ahí está justamente nuestra famosa fibrosis quística que vimos hace un rato, ¿no? Ya todo esto fue explicado, ¿no? Miren dónde está el problema, ahí está cromosoma 7, brazo. ¿Este qué brazo es? Brazo P, brazo Q, también puede decir corto y largo, no hay problema. Este es el famoso gen, está en el brazo Q, el cromosoma 7. Todo esto ha sido dicho ya. Ahora vemos por exceso, y aquí un ejemplo que ya están haciendo en el seminario es el famoso de la trisomía, la amplificación o este que llaman expansión de secuencias repetitivas. A la derecha están viendo ustedes el famoso cuadro, el resumen del síndrome de Klinefelter. Estoy seguro que también lo conocen. Es una trisomía, pero estamos hablando de un cromosoma X adicional. Es curioso, mientras más cromosomas X adicionales tiene una persona, menos capacidad intelectual tiene. O sea que los congresistas van a tener como 10 cromosomas X. Miren lo que se supone que tiene un Klinefelter. Otra vez, talla alta. Chicas, cuidado, por buscar un alto se agarra un Klinefelter. ¿Ah? Un chatito así, medio bajo nomás de repente. Por lo menos un Klinefelter lo tiene, ¿no? Para que tenga otra cosa tal vez. No hay características sexuales secundarias, es decir, bigote, barba, estigma de estímulo hormonal androgénico no tienen estos pacientes. ¿Qué más? Con enfermedades congénitas, cardiopatías congénitas. Miren que el vello cúbico en este es un varón, ¿no es cierto? Tiene cromosoma Y, es un varón, pero con un X de más. El vello cúbico tiene distribución femenina, es decir, tiene forma de triángulo con base superior. El vello masculino es forma de rombo, con vértices hacia el ombligo. ¿Qué dice? Miren hasta dónde llegan manos largas y piernas largas también. O sea, son bastante más desproporcionados, ¿no? Y tienen, curioso, así como la mujer tiene corpúsculo de Barr, el Klinefelter también tiene corpúsculo de Barr. Porque de esos dos cromosomas le sobra uno de ellos lo inactiva y no tiene como un corpúsculo de Barr. O sea, pregunta de examen, ¿puede haber corpúsculo de Barr en un paciente varón? Sí, en un Klinefelter. Miren, tienen predisposición a neoplasias malignas, gonadales, por ejemplo. Tienen mamas, y eso se llama ginecomastia, desarrollo mamario. Diabetes mellitus tipo 2, testículos atróficos, con todo lo que eso significa. Y su incidencia dice 1 en 660. No es tan raro. No es tan raro. Entonces, la trisomía más conocida, como habrán visto lo que ya he dicho en el seminario, la más frecuente a nivel mundial de trisomías, es el famoso síndrome de Down, que no debería ni siquiera tocarlo porque es un tema de seminario. Pero bueno, se los dejo ahí como información para útil para el seminario. Estoy seguro que tienen la literatura que se les ha entregado como link y tienen cualquier otro libro para ampliar el tema, ¿no? No se olviden que hay la famosa trisomía libre, supuestamente, 94-95% de casos. Tenemos también la tipo translocación y la tipo mosaico. La tipo libre es la famosa causada por no disyunción meiótica. En cambio, el mosaico es no disyunción mitótica. Muy bien. Excelente. Bien, lo pasamos rápido porque es un tema seminario. El síndrome de Edwards, y acá sí está el famoso riñón en herradura. Miren que es muy fácil, Edwards, como si fuera una letra U, mnemotecnia. Trisomía del cromosoma 18, que estoy seguro que también lo han escuchado alguna vez. Miren, muchos recién nacidos muertos, uno dice, qué
no se murió, por decirlo, tenía Edwards. Yo creo que en ese sentido, viéndolo fríamente, la naturaleza seleccionó pues como no viable a un producto que venía con muchas dificultades, ¿no? Internas, ¿no? No desarrolla el sistema nervioso central, no crece adecuadamente, problemas cardíacos, problemas cardiofaciales, esqueléticos, es decir, viene con fallas muy serias, ¿no? Características: el occipucio prominente, retraso mental, la frente es un poco pequeña, micropnatia cuando el mentón está hacia atrás, no desarrolló tanto y está como escondido, pequeñito, mandíbula pequeña. Oreja de implantación baja, interesante, ¿no? ¿Dónde se implantan las orejas? ¿Cómo sé que es implantación baja? ¿Se acuerdan anatomía? ¿Cómo sé que mi oreja está bien puesta? De repente la tengo baja, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? ¿Qué punto de referencia tomamos para la implantación de la oreja? Ahí la doctora la está tocando. ¿Cuál? La nariz. La oreja debe estar a la altura de la nariz. ¿Ya? No puede estar más abajo. ¿Ya? Sus deditos están unos montados sobre otros. Otra vez cardiopatía congénita, el famoso riñón en herradura. No puede separar bien la cadera. Abducción, recuerden que este es el movimiento en donde se aleja el miembro de la línea media, ¿no? Se puede abducir. Sus piecitos, miren, son esos pies pobres, están completamente torcidos, ¿no? Serían hiperflexionados en el sentido típico de la palabra, ¿no? Bueno. Pató, en cambio, es trisomía cromosoma 13 y también tiene pues una miríada de problemas, ¿no? Ahí les puse una fotito que encontré en internet que ustedes lo pueden también buscar. Otra vez microcefalia, típico en estas trisomías, microcefalia, mal desarrollo cognitivo, mental, y la mayoría se muere en las primeras horas de nacer, ¿ya? Sordera, ojos pequeños, labio leporino, miren ahí está, problemas cardíacos, renales, la típica, ¿no? Y miren esta manito, cuenten los dedos, ¿cuántos hay? 6. ¿Y acá? 6 también. Oye, aquí, también tiene sus piecitos en mecedora, ¿no? Torcido, hiperflexionado, diríamos. Eso se llama, ¿se acuerdan? Dorsiflexión, ¿no es cierto? Porque hacia abajo es plantiflexión, como quieran mencionar. ¿Qué significa amplificación? Hablando a nivel genético celular. Eso, que por ejemplo, en lugar de tener 4 receptores en una célula de la mama normal, miren, tiene 4, no sé, 20, no los he contado. Bueno, si estos son los receptores, estos moraditos, cuenten cuántos hay. ¿Cuántos hay? 16, creo, ¿no? 16, ¿no? Acá hay 4 que hay 16. Estos receptores lo que codifican es la multiplicación de las células, normalmente. Con 4 funciona bien, pero le meten 16 y tienen una célula que está multiplicando todo el tiempo. Y por eso es que hay cáncer de mama, imagínense. En estos casos, incluso ahora se utilizan estos receptores para HER2, hay un anticuerpo monoclonal que se toma en pastillas que bloquea esos receptores. Es interesante la patología molecular, ¿no? Antes a todos le daban quimioterapia. Y entonces la quimioterapia es una medicina que destruye casi todas las células del cuerpo que están en multiplicación. O sea, las buenas y las malas. En cambio, con esta terapia dirigida, el anticuerpo va directamente a la célula mala y la bloquea. Miren cómo cambian las cosas, ¿no? O, como ven acá, un gen determinado con un número normal que produce una proteína normal, pues acá se amplificó y produce más copias, obviamente. Y como dice ahí, un crecimiento celular descontrolado, base de muchos cánceres. Esa broma, ese slide que le puse de la secuencia repetida entra en esto de acá, ¿ya? ¿Se acuerdan? Interesante, esto de acá es normal, ¿no? La cuarta parte de nuestro genoma tiene secuencias repetidas de ADN, que nadie sabe por qué están ahí. De hecho, como dicen los artículos, en el genoma humano se han demostrado
la presencia de secuencias completas de ADN de seres animales, de seres llamados inferiores. ¿Qué le digo? Un mosquito, un gusano, un ratón, no sé, un cocodrilo, un mono. ¿Saben cuál es el ADN que más se parece a los de los humanos? ¿Qué animalito? Chimpancé no. No. A ver, otro. ¿Una especie de lombriz? ¿Cuál? ¿Una especie de lombriz? Un tipo de lombriz, sí, una vez lo mencionaron, pero no. Los ratones. Por eso que mucha gente cuando dice, oye, es una rata, realmente es una rata. Maldita rata, rata rastrera. Sí, desgraciadamente, no, creo que ahí está la explicación por lo que los políticos roban todo el tiempo. Son una rata, realmente. Qué pena, ¿no? Nuestro país se parece más de una rata que de un... Ojalá fuese un chimpancé, ¿no? Que por lo menos es más divertido. Y hasta físicamente es más parecido a un humano, ¿no? Pero un ratón no se parece a un humano. La Corea de Huntington es una enfermedad muy triste. Yo he visto un par de casos en toda mi vida nada más. Y los vi de estudiante, imagínense. Son pacientes con un daño neurológico severo que de pronto desarrollan de la nada movimientos extraños, ¿no? Y algunos al comienzo se ríen de verlo, ¿no? Que está bailando, tipo breakdance, cosas raras, y es una enfermedad. Es inevitable para ellos realizar ese movimiento. Es su cerebro generando señales anormales y contrayendo músculos sin ninguna finalidad. Imaginen qué triste es eso. O sea, estás manejando tu carro y comienzas como una convulsión muscular, digamos, y entonces puedes matar o matar a alguien, ¿no? Trabajando en escaleras y te pasa eso. Saca la mugre. Falla, cromosoma 4, secuencias repetitivas de determinadas, más de 35 copias o más, acá dice más de 40, 80, CAG. ¿Saben qué es CAG, no? C es C. ¿Qué cosa es C? Uy, ya para las bases. Citosina, adenina, guanina. CAG. Los pacientes, como ven, realizan movimientos involuntarios llamados corea. Son que movilizan el hemicuerpo, medio cuerpo le moviliza, pobre paciente. Dice que típicamente comienza en la edad media, se empeora con los años, demencia, pérdida de capacidad para comer, hablar, caminar. Entonces son realmente seres completamente independientes. Miren, dice movimientos que parecen un baile gracioso, ¿no? Contracciones musculares, movimientos no variados de los ojos, es decir, un ojo se va para un lado y otro para otro lado. Esto se traduce más o menos como un hablar arrastrado, un hablar borroso, como el meme ese de oigo borroso, ¿ya? Pero es un hablar raro, no se le entiende bien. Problemas del hábito del pensamiento, no planifica, no hay memoria, un mal juzgamiento, depresión, ansiedad, pacientes, psicosis, aparentemente, ¿no? Pobres pacientes, ¿no? No tienen un tratamiento ahora. Así que si ustedes se están quejando porque tienen una gripe o un dedo torcido, den gracias a Dios, o al Dios en que ustedes creen. Hay cosas muy feas y ya lo van a ver. Entonces, uno era por defecto, ¿se acuerdan? Otro era por exceso. Uno era por exceso, comenzamos luego por defecto y ahora vamos a ver por alteración de la secuencia. Y esto estoy segurísimo que ya lo estudiaron en otros cursos. Por ejemplo, ¿qué es translocación? ¿Qué es inversión? ¿Qué es transposición? ¿Qué es mutación puntual? Translocación es cambiar de lugar. Estoy localizado y ahora cambio, me voy a otro lugar. Ok, una secuencia se altera. Si lo hacen dos pares cromosómicos parecidos y no se pierde material, se llama translocación recíproca equilibrada. Ya, esa es otra cosa. O que se invierta que haya una fusión céntrica, es decir, miren, ruptura aquí, ruptura acá, y los brazos Q se unen, formando un cromosoma con dos brazos Q, y los dos brazos P que son chiquitos se pierden. Eso ocurre en los acrocéntricos. El famoso isocromosoma es divertido, ¿no? Porque un cromosoma se parte usualmente en sentido longitudinal, ¿cierto? Este brazo P, brazo Q, brazo P, brazo Q. Ese es parte del sitio transversal. Incluye un cromosoma, entre comillas, con dos brazos P y otro con dos brazos Q. Alucinante, ¿no? Es un isocromosoma. O de elecciones, es decir, borrar.
delete, borrar. Borras un pedazo de cromosoma, se salió ese conjunto de genes, desapareció el cromosoma. Interesante. O las inversiones, miren, acá el celeste está a la izquierda del rojo, acá el celeste está a la derecha del rojo, ¿no? Se dio la vuelta. Se separó el cromosoma, se dio la vuelta y se volvió a colocar ahí. Vamos, complicado, ¿no? Si no involucra al centrómero se llama paracéntrica. Y si involucra al centrómero se llama pericéntrica, alrededor del centro. Y la cosa más alucinante es el famoso cromosoma en anillo. Se tiran los extremos del brazo P del Q y se juntan formando una especie de círculo. Los extremos se pierden y tenemos un cromosoma en anillo. Como ejemplo de patología relacionada a la translocación, les presento con mucho gusto a la primera translocación en la que se demostró que era la causa de una enfermedad muy, muy seria y que ahora prácticamente se cura, que es la leucemia mieloide crónica. Es la translocación del famoso cromosoma Filadelfia, translocación 922. Fíjense lo que pasa, este esquema muy clarito de lo que ocurre. Parte del cromosoma 9 se cambia, ¿no? Y a eso le llamaron cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Porque ahí en ese estado ocurrió el descubrimiento, ¿no? Cuando se pudo hacer cariotipos bien hechos, lo demostraron ahí. No se olviden, leucemia mieloide crónica, ¿ya? Podría ser pregunta de examen. Eso es histórico. Inversión, ya lo vimos, se invierte el segmento pericéntrica, paracéntrica, ya está en el cuadro anterior, no se desesperen. Repito, se rompe en dos sitios, se da la vuelta y se vuelve a colocar en el lugar, ¿no? Y transposición implica lo que dice ahí, ¿no? Son secuencias de ADN que se repiten y generan copias en el genoma, pero lo insertan ahí o en otro cromosoma. Cuando hacen otro cromosoma se llama transposición. Y esos elementos que se mueven se llaman transposones. No he dicho tramposones, que seguramente hay muchos escuchando afuera, digo acá, no creo, ¿ya? Pero transposones, con S, ¿ya? Ahí tenés que ver. Y la mutación puntual es lo que su nombre significa, un cambio en un gen, ¿no? Una base se sustituye por otra. Esto lo vimos en el primer slide que les mostré, o el segundo, los famosos exones e intrones. Los exones se expresan a través de una proteína, los intrones no. Entonces, si yo logro cambiar una sola base, puedo genero una mutación puntual, en una sola base. Y eso puede alterar todo, como en la anemia celular falciforme que vimos al inicio. Este es un cuadro genérico sobre patogenia, es decir, mecanismos por los cuales algunas alteraciones genéticas ocurren, ¿ya? Por ejemplo, si se alteran las proteínas estructurales, yo tengo una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, en donde ese paciente tiene huesos frágiles y un traumatismo que a una persona común y corriente no le causa absolutamente nada. A ellos le fractura el fémur, el húmero, el cúbito, el cráneo, en fin. ¿Cuántas veces jugando fulbito nos caemos en la cancha? Nadie se fractura un hueso. Aunque ellos tienen un golpe más pequeño todavía y se fracturan. Sus huesos son muy frágiles, le llaman los niños de cristal, se fracturan de todo. ¿Qué se imagina la vida de ese pobre paciente? No puede jugar, no puede hacer casi nada, porque de todo se está fracturando. Triste, ¿no? Por una alteración en proteína estructural, colágeno, por ejemplo. O se alteran los receptores. ¿Se acuerdan del receptor que se alteró para la fibrosis quística, que manejaba el cloro? ¿Se acuerdan? Ok, ahí lo tenemos como causa de la fibrosis quística o de la enfermedad que vimos al inicio, la hipercolesterolemia familiar. Es decir, niños o niñas que están desarrollando colesterol alto a edades tempranas de su vida y generando infartos y aterosclerosis a edades completamente extrañas, muy jóvenes, muy pequeños. Luego tenemos alteraciones enzimáticas. Recuerden que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas, básicamente,
y que eventualmente pueden estar alteradas y permitir que se acumulen sustancias como algunos tipos de lípidos, etcétera, o carbohidratos, y un ejemplo es la enfermedad de Gaucher, que se deposita en la citoplasma. Miren, es muy común. La diabetes mellitus es una enfermedad que en el Perú es muy común, muy común, y es un problema en el sistema inmunológico, donde se destruyen las células de los islotes, ¿no? que controlan los niveles de insulina. Y otras alteraciones genéticas que cambian el crecimiento celular, como las que vimos hace un rato. ¿Te acuerdan? Amplificación en HER2, cáncer de mama, y tenemos neoplasias malignas. La idea es que ustedes y yo tenemos una constitución genética con la que venimos a este mundo, pero si bien es cierto, eso establece nuestra estructura corporal y hasta funcional. Si nosotros a eso le añadimos factores del medio ambiente dañinos, patogénicos, podemos desarrollar otras enfermedades. Es decir, tal vez una persona no tenga la mutación para hacer cáncer de pulmón, pero si fuma todos los días por 20 años seguramente desarrolla un cáncer de pulmón. O una persona no tiene la mutación o la tendencia a hacer cáncer de piel, pero se va a la playa todo el verano, se quema todos los años en verano y pues a los 30 ya tiene un cáncer de piel. Entiendan que el fenómeno, el entorno ambiental genera situaciones carcinogénicas, por decirlo claramente, ¿no? No todo es genético, el ambiente está en juego. Esto también lo vimos en los cuadritos, ¿se acuerdan? Las dominantes, las recesivas y las ligadas al cromosoma. Vamos a hablar algo de esas enfermedades monogénicas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de Marfan al inicio? ¿Cuál era la proteína afectada? Fibrilina. Y aquí quiero recordarles un pequeño detalle. Todo el mundo, ¿y el Hernando qué se afectaba? Colágeno. Muy bien, entonces con eso se complica toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la fibrina, no la fibrilina? La fibrina es la polimerización del fibrinógeno. ¿Qué cosa es el fibrinógeno? Una de las proteínas plasmáticas que circulan en nuestra sangre. Recuerden, nuestra sangre tiene plasma y elementos formes, ¿de acuerdo? Rojo, blanco, plaqueta. En el plasma, ¿qué cosa hay? El principal componente del plasma es agua, más proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas, de acuerdo? La albúmina, la otra es la A y la otra es G, globulinas, y la otra es el fibrinógeno. El fibrinógeno, miren, analicen el nombre: fibrinógeno. Fibrino, ¿qué cosa es geno? Viene de Génesis. ¿Qué significa Génesis? ¿Qué significa Génesis? El libro de la Biblia, ¿qué significa? Origen, creación. Fibrógeno significa el que va a dar origen a la fibrina. Entonces, el fibrinógeno, que es una proteína plasmática que está circulando en este momento en sus vasos sanguíneos y envolvidos, está circulando tranquila, pero como monómero, como eslabones de una cadena, sueltos, va circulando. Si por ahí hay una falla en un vaso, hay una ruptura, una herida, lo que fuese, y hay que hacer un coágulo, esos eslabones de cadena de fibrinógeno se unen entre sí y forman una cadena, ahora sí, una hilera, una polimerización, y eso se llama fibrina. No confundir con fibrilina. Y la otra cosa que quiero que quede clara es qué cosa es la fibrosis. Mucha gente piensa que fibrina y fibrosis tienen alguna relación. No tienen ninguna relación. Fibrosis es el colágeno producido por los fibroblastos. Es decir, es el tejido reparativo que se llama una cicatriz, etc. El colágeno producido por los fibroblastos se deposita por un tejido conectivo denso, por ejemplo, en una cicatriz, o como parte de nuestros tejidos. Está en las membranas basales, está en un montón de la dermis, la hipodermis, por varios sitios está el colágeno. Si no tuviéramos colágeno, seríamos como amebas, ¿no? Nos estaríamos restando por el piso sin estructura. El colágeno da constitución al hueso, cartílago, etc. Entonces, colágeno
producido por los fibroblastos y termina en una fibrosis. Fibrina, polimerización del fibrinógeno que está en los vasos sanguíneos en un coágulo sanguíneo, por ejemplo. Y fibrilina, que es una proteína distinta, que está metida que es parte de la alteración en el magma. ¿Okay? ¿Qué es dominante o recesiva? Entonces, acá, dominante. Como dicen, miren, ¿qué se requiere para ser dominante? Ahí está. Basta un gen alterado. Porque es dominante, o él manda. Aunque el otro no cuenta. Basta uno. Y por lo tanto, al menos un padre o madre, un progenitor, está afectado. Cualquiera de ellos, papá o mamá, transmite la enfermedad. Porque es dominante. Puede afectar a hombres o mujeres, no hay ningún problema. A diferencia de otra enfermedad que veremos más adelante. Por lo tanto, más o menos el porcentaje, el riesgo es 50%. Tengo 2 hijos, uno de ellos puede tener la enfermedad. Ejemplos, ahí está la poliposis colónica familiar. Miren, ese es un colon lleno de pólipos. Y muchos de ellos tienen cáncer, probablemente se tenga cáncer, es del mangrate, ¿no es cierto? Hay enfermedades, hay pacientes que tienen esto, miles de pólipos en su colon. Yo he visto pacientes en el hospital y con bastante vergüenza. Pero hay una lista, y esta lista es corta todavía, ya, por si acaso. Son los más importantes. Pasemos ahora a las recesivas. Miren lo que dice, son mayoría. Qué interesante. Entonces, si son mayoría y son recesivas, necesito que papá y mamá estén enfermos. Mejor dicho, tengan la mutación, tengan el cambio. No van a estar enfermos, porque si tienen el otro gen dominante no tienen la enfermedad. Pero son portadores, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Mutación en los 2 alelos del mismo locus. Uno en papá, otro en mamá. Ahora, ¿por qué no están afectados? Porque tienen un gen enfermo y el otro gen sano y ese cubre al enfermo. Pero cuando se separan los gametos, puede salir el afectado del papá y el afectado de la mamá se juntan y apiña el paciente. Por lo tanto, cuando digo no afectados es que no tienen la enfermedad. Tienen la mutación, pero no tienen la enfermedad. Porque para tenerla, necesitan que los 2 genes del locus estén enfermos. Por lo tanto, la posibilidad de afectarse a sus hijos es un cuarto, 25%. Y esto es interesante, ¿no? Si el gen mutado es raro, poco común, lo más probable es que papá y mamá sean familia. Agarré carne. Nada de estar afanando a la prima. Nada de estar afanando al primo. ¿Ya? Por ahí le hacer una mutación y después la culpa de ustedes. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. No sean flojos, busquen más allá de la familia. Vayan a fiestas, conozcan a otra gente. No se metan con la familia. En la familia ya puede venir una mutacióncita por ahí, ¿no? Y por lo tanto, si es recesiva y necesita los 2 genes y se establece la enfermedad, pues debuta temprano, ¿no? Una enfermedad típica es el ataque de Friedrich. Salud. O una falla severa mitocondrial, miren, y que afecta prácticamente todo su el ataque de Friedrich. Pero la lista es grande, incluyendo la fibrosis mística que estudiamos al inicio de la clase. Y los patrones de transmisión de las enfermedades monogénicas, pero ligadas al cromosoma sexual, en este caso al X, ¿no? Es interesante, ya vimos el ejemplo de la distrofia muscular tipo Duchenne-Becker, ¿no es cierto? Acá está, a la cabeza de la lista, porque es el prototipo de docencia para esta enfermedad, ¿no? Pero hay muchas más, y estas son pocas todavía. Miren, se transmite desde portadoras femeninas heterocigotas. ¿Por qué? Porque el padre solo tiene un X, pues. La madre tiene 2 X, pero uno tiene que estar afectado. Por eso son portadoras. Raramente las portadoras tienen el fenotipo alterado. No tienen la enfermedad porque tienen un X normal, lo que les acabo de decir. Y por lo tanto, solo se transmite a varones, porque el varón solo tiene un X, pues. Si te cae el enfermo, ya ocurrió la enfermedad. Las mujeres tienen 2 X, uno bueno y uno malo, el bueno cubre al malo y no tiene la enfermedad, pero es portadora la paciente. El padre no transmite a sus hijos varones, ¿por qué? Porque si yo soy el papá y tengo la enfermedad,
¿Qué cromosoma tengo mal? El X. El Y está bien. Si mi Y se une con un X bueno de mi esposa, mi hijo es normal, mi hijo, pero mi hija no. Por eso dice, el padre afectado no lo transmite a los hijos varones, pero sí transmite a todas sus hijas mujeres, a todas, porque yo solo tengo un X y está malo. Entonces, la consecuencia de esta idea sería que pues, los varones que tengan distrofa de Duchenne no deben tener hijos, pues. ¿No es cierto? Le va a heredar eso a sus hijos, a todos sus hijos. A sus hijos no, pero ¿cómo sabes que te va a salir hombre o mujer? Nadie sabe. Por más cruel que suene, ¿no? Sin embargo, muchas enfermedades con las que ustedes van a lidiar en su vida profesional no son monogénicas, sino más bien son poligénicas. Lo que les digo siempre en todas las clases a todos los estudiantes. Nosotros por cuestión académica, didáctica, enseñamos enfermedades individuales. Esta es la tuberculosis pulmonar, esta es la terapéutica, esta es la desnutrición, ¿no es cierto? Pero en la vida real te llega el paciente desnutrido, con tuberculosis y con terapéutica juntas. Y te complicó la vida porque tiene signos y síntomas mezclados que nunca estudiaste así. Estudiaste los síntomas de una enfermedad individual. Por eso, la única salida que los médicos tenemos es estudiar mucho, aprendernos bien las cosas, para que llegue el momento nuestro cerebro haga la combinación. Entonces este paciente, si tiene signos de esto, de esto y de esto, debe tener otras cosas. Ok, vamos a descartar. ¿Entienden? Porque si no nos entra en la cabeza que un paciente con tuberculosis tenga tal cosa. Miren, enfermedades comunes como diabetes, hipertensión arterial, muy frecuente en el país, gota, esquizofrenia, trastorno bipolar, problemas congénitos, pueden ser poligénicos. Es decir, están involucrados más de un gen. Estamos bien. Ya estoy por terminar en realidad. Entonces, no olvidar que, repito, lo que somos, ustedes y yo, es el producto de nuestra carga genética. Y esa carga genética nos lo dio mamá y papá. Y entonces vayan mirándose en el espejo de ellos. ¿Qué problemas de salud tienen? ¿Qué puedo tener yo? Y entiendan también que si bien es cierto la carga genética es muy fuerte, muy compleja, es posible que tenga mutaciones, cambios, etc. Es decir, el que haya nacido más o menos sano no quiere decir que no tenga una enfermedad más adelante genética, puedo tenerlo, sí, mutación. Ya le dije, fumo todos los días y hago mutación en mi vía respiratoria y tengo un cáncer de pulmón, por ejemplo. Así que eso de fumar, de vapear, de alcoholizarse, de drogarse o 50 cosas más que yo no conozco, pero he escuchado, pues piénsenlo bien. Decimos que va a ser médico. Porque la influencia del ambiente, es decir, a lo que yo me expongo voluntariamente, pues juega su papel en las enfermedades que vamos a tener. Hipertensión arterial, es una enfermedad silenciosa, es el asesino silencioso, le llaman, porque mucha gente, casi todos, tiene la presión alta y como esto va subiendo poco a poco, se acostumbra al cuerpo a la presión alta. Y cuando se da cuenta recién, ya tiene muy alta la presión o ya hizo un infarto y se murió. Entonces, la presión arterial hay que controlarla. Pero hoy día, mejor dicho, a su mamá y a su papá, ¿no controlan la presión últimamente? Nunca. Hoy día vayan, controlen su presión. ¿Qué tal si la tiene alta? A ver, y se muere un año. ¿De quién es la culpa? De ustedes. Ustedes pudieron haberlo detectado a tiempo. Con tratamiento la presión arterial se controla. ¿Cuándo fue la última vez que la mamá se hizo un papá Nicolau? Nunca. Si tiene cáncer de cuello uterino, culpa de ustedes. Tienen la información, no la usan adecuadamente. Úsenla, para eso sirve la universidad, para aprender y aplicar.
Dieta saludable. A ver, a ustedes les encanta la pizza, ¿no es cierto? Y el chicharroncito con grasita y ¿qué más? Y la Coca-Cola, la clásica, ¿no? La mantequilla, las harinas, el pollo a la brasa, ¿no? Que les estoy causando hambre a varios, ¿no? Con las papas fritas nadando en aceite, y después dicen, no sé por qué estoy engordando. No sé por qué estoy engordando si yo como mucho. Cuando ustedes van a un restaurante y se piden un plato promedio, un lomo saltado, ¿qué tiene el lomo saltado? Carne frita, papa frita, huevo frito, dos huevos, plátano frito, arroz, mayonesa, mostaza. Por favor, y con una coca diet porque estoy a dieta. No, por hoy, pues, o sea, te están metiendo 4000 calorías, la comida de 4 días. Y después dices, no sé por qué estoy engordando, yo respiro y me engordo. No, tragas y te engordas, que es diferente. Y al final terminan diabéticos, obesos, hipertensos y le echan la culpa a Dios. Diosito, ayúdame, por favor. Dios dice no. No, o sea, te has pasado la vida haciendo cosas malas, haciendo una dieta no saludable, y ¿qué quieres que te cure ahora? Pilla, vente más bien para acá. Es más, te vas a ir al otro lado. ¿Realizan actividad física de acá algunos de ustedes regularmente? Regularmente, todos los días hago 2 horas de carrera, 1 hora de carrera, bicicleta. ¿Alguien hace actividad física diariamente? ¿O regularmente? Nadie. Ojo, eso es importante. Sal, todo el mundo quiere el salario en su mesa, ¿no? De hecho, no se sabe. Mal. ¿Le han controlado la presión con su papá o su mamá? ¿No se la han controlado? ¿Su peso cómo va? ¿Bien? ¿Va subiendo? Yo recuerdo que una clase parecida recibí cuando estaba con ustedes, no en patología. Y yo, escucha, no, tengo que comer mejor. Mi peso se mantiene desde esa época hasta ahora. Y me friegan mucho, oye, ¿por qué estás flaco? ¿Y a ti qué te importa? Déjame que mi colesterol está bien, mi presión está bien, me estoy cuidando lo que pueda. Claro, de repente ahorita salgo y me atropello un carro, me muero igual, pero ya, por lo menos muero saludable. ¿Qué tal? No, nunca se sabe. Nadie tiene la vida comprada, jóvenes. Realmente siempre. Yo he visto morir a gente, a estudiantes de medicina de esta facultad, he visto morir a internos de esta facultad, a sedumistas de esta facultad, y yo he visto muchísimo buenos pasos. Moraleja, nadie tiene la vida comprada, así que cuídense todo el tiempo. Y coman bien, vean qué cosas están comiendo, con quién se meten, de qué se contagian, no coman mucha sal, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, pero no lo hacen. ¿Por qué les cuento esa foto? Porque ustedes están ahora gozando de una facultad de medicina que tiene prácticamente de todo, cosas inimaginables para mí hace unos años. ¿Por qué la facultad se llama Manuel Guamán Guerrero? ¿Lo conocen? El doctor Manuel Guamán, en serio, hace unos años, con menos canas que ahora. El doctor Manuel Guamán Guerrero. ¿A quién le conocen? A ver. La doctora Elena, ¿dónde está? Ahí está la doctora Vilma, La doctora Tula Márquez, ¿la conocieron? Esta doctora es de Isto, creo. Cecilia, una de las Cecilias, ¿no? ¿No? Jovencísima, ¿no? ¿Conocieron a la rusa? ¿No la conocieron? Una mujer espectacular, qué pena, pareció. El doctor